Saludos, es un placer nuevamente estar aquí con ustedes para que podamos continuar nuestro estudio en relación a la teología de los davidianos del séptimo día. En esta noche vamos a presentar algunos de los enfoques teológicos de Víctor Houteff. Pero antes de comenzar, como es nuestra costumbre, vamos a orar y pedirle a Dios que Él nos dirija. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque eres bueno y maravilloso. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Y gracias porque tenemos el privilegio de la conducción del Espíritu Santo. Permite, Señor, que podamos abrir nuestras mentes a la influencia de tu Espíritu y que podamos cada día estar preparados para defender la verdad. Cuídanos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar, quisiera hacer alusión a lo siguiente. En más de una ocasión yo les he presentado este libro, The Shepherd Rod Series, la serie de la vara del pastor. Yo les puedo asegurar en toda libre conciencia de que yo he leído cada página de este libro, además del otro libro, la serie de los códigos simbólicos, cada una de las páginas, todas las páginas que escribió Víctor Houteff, todo lo que yo he tenido acceso, yo lo he leído. La razón por la cual yo hago el énfasis es porque en casi todas las presentaciones que yo hago en relación a la vara del pastor, ellos siempre me mandan notas. Algunas veces son pequeñas, otras veces me mandan CDs, DVDs, panfletos, etcétera, criticando lo que yo digo. Pero hasta ahora no ha habido un solo davidiano, ni uno solo de ellos, que me haya enviado una nota diciéndome que las citas que yo he dado de la vara del pastor están equivocadas. Ni siquiera uno de ellos. Me hablan de la señora White y tratan de explicar las citas de la señora White, tratan de explicar las citas de la Biblia, pero en relación a Víctor Houteff no dicen nada. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo que yo estoy diciendo lo presento en la pantalla para que ellos puedan verlo o lo digo verbalmente para que ellos puedan comprobarlo. Y siendo que no tienen posibilidad de negar que Víctor Houteff dijo exactamente lo que yo cito, pues entonces se conforman con criticar mi persona, criticar el espíritu de profecía y criticar la Biblia. Yo le di una cita en donde Víctor Houteff predijo que él no moriría. Y esto es exactamente como lo dice la vara del pastor. Si alguien recibe la vara y lo acepta totalmente, ¿hay alguna posibilidad de que se pierda? Si la vara del pastor es la verdad y uno la acepta de todo corazón y practica la verdad, la posibilidad de perderse es idéntica a la posibilidad de que Pablo se pierda por aceptar de todo corazón el mensaje que le fue enviado por Cristo. En otras palabras, la respuesta de él fue no. Pero él añadió más. Además, como la vara del pastor es el mensaje de Elías, es imposible que una persona que lo acepte y lo practique muera. Pero el caso es que Víctor Houteff murió en febrero 5 de 1955. Él pensó que Zacarías 4, 11 a 12 hacía referencia a su obra y época, así que él interpretó el pasaje como sigue. Siendo que lo descrito en Zacarías está tomando lugar en este tiempo en particular y que las profecías están siendo reveladas al presente, prueba que el antitípico Zorobabel, ¿quién era el antitípico Zorobabel en la mente de Víctor Houteff? Él mismo. Y él dice, Zorobabel ya está aquí y como él ha comenzado la obra, él tiene que terminarla. Pero el caso es que no la terminó porque se murió y se murió muchos años y después que él se murió, entonces se dividieron completamente. Y hoy tenemos davidianos en Waco que dicen, nosotros somos los genuinos, los otros son usurpadores. Entonces los de New York
donde tienen otro Mount Carmel, dicen, no, nosotros somos los genuinos. Pero el de Carolina del Sur dice, no, nosotros somos los que tenemos todo el material. Y este material yo lo adquirí en Carolina del Sur, Salem, South Carolina. Entonces, los que están en California dicen, no, nosotros somos, los que están en Toronto, somos nosotros. O sea que cada uno de ellos se disputa la idea de que son el verdadero descendiente de la vara del pastor original y genuina. Y ese es el cuadro que ellos tienen para presentar a la gente. Precisamente por eso es que ellos no pueden ir a dar evangelismo. Ellos no pueden ir a tratar de salvar las almas que se pierden en el vicio, en la maldad, en el adulterio, en el crimen. Ellos no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque su mensaje no sería apto para esas personas porque es un mensaje de crítica. Imagina usted ir a decirle a uno que está en el hábito de la droga y decirle, mira, si tú no escuchas lo que está diciendo aquí este hombre, va a haber una matanza y te van a matar. Ninguno de ellos estaría dispuesto a aceptar una cosa como esa. Zacarías 4 describe la quinta visión dada al profeta con relación al desarrollo de la reconstrucción del templo a edificarse por el remanente de la diáspora babilónica. O sea, aquellos que sobrevivieron los 70 años en Babilonia, ahora regresan para reconstruir el templo y reconstruir la ciudad. La misma hace referencia al candelabro de oro y los 2 olivos. Zorobabel se le había elegido para dirigir la obra de reconstrucción en Jerusalén y la promesa divina a Zorobabel es que con la ayuda del Espíritu Santo él comenzaría y terminaría la construcción del templo. Así que Haruf decidió entender que la profecía de Zacarías hacía referencia a su persona y que él era el Zorobabel moderno quien conduciría la organización davidiana hasta cumplir su misión. Hutef entendía que el grupo de la vara del pastor terminaría poseyendo todos los activos, propiedades y bienes de la iglesia adventista del séptimo día, una vez esta fuese eliminada por ángeles destructores. En una ocasión, Hutef pensó que su grupo llevaría a cabo la matanza de los miembros de la iglesia del séptimo día, ellos mismos. La literatura de la vara del pastor, ellos consideraban que era superior a toda otra verdad bíblica. Pregunta. Esto le preguntan a Victor Hutef, Symbolic Code Series, la serie de los códigos simbólicos, página 74. ¿Deberían estudiarse los temas tal como son presentados en la vara del pastor en las reuniones del sábado? Respuesta. No debería haber un momento donde ninguna otra cosa sea enseñada en las reuniones de la vara del pastor. Si la vara del pastor es la verdad presente, entonces debe tomar precedencia sobre cualquier otra forma de verdad bíblica. Esta verdad, el mensaje de la vara, como ven, reemplaza cualquier otra verdad, toma el lugar de cualquier otra verdad, porque sin ella cualquier otra verdad que usted apoye no le beneficiaría en nada ni le conducirá al reino. En otras palabras, Hutef está poniendo sus escritos por encima de aún la Biblia, no solamente el espíritu de profecía. Así que en lugar de la Biblia estar sobre todas las cosas, que es lo que dice la sierva del Señor, que vendrá el tiempo cuando nosotros vamos a depender de la sola escritura, o sea, de la Biblia, y únicamente de la Biblia. Y el hecho es que si nosotros hubiésemos sido fieles estudiantes de la Biblia, nunca el Señor hubiese tenido que inspirar a la señora White. Pero por cuanto nosotros fuimos muy lentos, muy pocos, no quisimos estudiar el espíritu de profecía como debíamos haber hecho, pues entonces el Señor nos da el espíritu de profecía porque no estudiamos la Biblia como debíamos haberlo hecho. Hutef dijo inicialmente en relación a Daniel 2, y ustedes recuerdan, ¿qué dice Daniel 2? ¿Qué presenta allí? ¿El sueño de quién? El sueño de Nabucodonosor. ¿En el sueño qué vio? En el sueño él vio una estatua. El oro, la plata, el cobre o bronce, el hierro y luego el hierro mezclado con barro. Claro que sí. Hutef dijo inicialmente que la piedra de Daniel 2 es un símbolo de Cristo. Si ustedes recuerdan, viene una piedra y golpea la estatua ¿dónde? En los pies.
La gran piedra de Daniel 2 que golpeó la imagen en los pies es símbolo de la venida de Cristo y la destrucción de la imagen denota la destrucción de las naciones. ¿Está correcto eso? Claro que sí. Esa fue la primera interpretación de Víctor Houteff. Muy de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Aún él estaba de acuerdo que la destrucción de la imagen denota la destrucción de las naciones. No destrucción simbólica, sino literal. Su posición original al comienzo de su movimiento estaba correcta, pero luego cambió de forma de pensar y dijo que la piedra de Daniel no era ni símbolo ni figura de Cristo. Y si no es ni símbolo ni figura de Cristo, ¿de quién es figura? Pues la siguiente interpretación, él dijo, en el Código Simbólico número 12, página 19, es el reino de Dios el que golpea a las naciones y no el regreso de Cristo para llevar a los santos, como han enseñado los adventistas. ¿Era el adventista, sí o no? Entonces, ¿por qué ahora como han enseñado los adventistas? Ahora él interpreta que la piedra no es Cristo, que es el reino de Cristo, en otras palabras, la iglesia. Y que la iglesia es la que va a llevar a cabo toda la destrucción. Tercera interpretación, 2TG 4630. La piedra es símbolo de las primicias en el reino, los 144,000. Ahora no es la iglesia completa, ahora es solamente los 144,000. Primeramente la piedra de Daniel 2, de acuerdo a Houteff, es Cristo, luego es el reino de Dios y finalmente son los 144,000 santos vivientes. Santiago 1:8 dice, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, en él no hay sombra de variación. La constancia es un principio desplegado a través de toda la Escritura. ¿Cuáles son las características de un verdadero profeta? ¿Que dice una cosa hoy y otra mañana? No, señor. A la ley y al testimonio, Isaías 8:20. Deuteronomio 18:22, si lo que habla no se cumple, son muchas las cosas de las cuales hemos hablado. Como por ejemplo, cuando él dijo que él iba a permanecer vivo hasta terminar la obra. ¿Se cumplió eso? No. Si lo que él habla, el profeta, no se cumple, entonces resulta ser un profeta falso. Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Probar los espíritus. Dios es el único que revela el futuro, Daniel 2, 29 al 30. El profeta edifica, exhorta y consuela, no destruye. El profeta no viene a destruir lo que los demás profetas han dicho anteriormente, sino que él viene a edificar sobre eso. Daniel 2:44, ¿qué dice? Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino. ¿Quién va a levantar el reino? El Dios del cielo. ¿Y cómo va a ser ese reino? Nunca será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. ¿Cómo es posible que la iglesia pueda permanecer para siempre si no está siendo dirigida, cuidada por Dios? Entonces, ¿es la iglesia la que lleva a cabo toda la destrucción que describe ahí Daniel 2, o Apocalipsis 6, o Apocalipsis 19? ¿Tiene la iglesia el poder para destruir naciones? No. El único que puede destruir naciones y establecerse eternamente es ¿quién? Es Dios. Por esto viste que una piedra fue cortada del monte. Recuerden, ¿de dónde fue cortada la piedra? Sin mano alguna, y desmenuzó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es correcta. Esta piedra cortada del monte sin mano alguna, dice en Daniel anteriormente, comenzando con el versículo 35, que esa piedra luego crece y se forma una montaña que cubre toda la tierra. ¿Estamos claros en eso? Muy bien. ¿Qué simboliza la piedra de Daniel 2 de acuerdo a Houteff? Hay varias vertientes en las interpretaciones de Houteff que vamos a enumerar. Primero,
El reino simbolizado por la piedra conforme a Hutef tiene solo 7 años de duración, culminando con la segunda venida de Cristo. El versículo 44 de Daniel 2 establece que el reino descrito allí permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Segundo, la destrucción descrita en Daniel 2, 44 y 45 no es simbólica, no es figurativa, es real. Tercero, la Biblia no se refiere a los 144,000 como guerreros o soldados conquistando naciones, sino como individuos como humildes, mansos, bondadosos, pasivos, no son mentirosos, no son engañadores. En su boca no fue hallada mentira. Esos son los 144,000. Ellos no vienen como soldados a investir las naciones del mundo y destruirlas, como dice Daniel 2, 44 y 45. Los 144,000, él decía que eran judíos literales, que eran descendientes del Israel literal antiguo, no lo espiritual. De acuerdo a Hutef, el reino de gloria que él envisionaba comienza con 144,000 judíos literales. Ningún gentil tiene acceso a ese número de élites o élites espirituales compuestos exclusivamente por hebreos descendientes de Jacob. En ese aspecto, Hutef estaba completamente enajenado a la interpretación que comparten la mayor parte de los teólogos adventistas, y no solamente los teólogos adventistas. Los 144,000, dice la sierva del Señor, el conflicto de los siglos, página 708. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un cántico de liberación. Es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Estos son, miren bien lo que dice la cita, estos son los que han venido de grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor. Han sido perseguidos. Se ha calentado el tiempo en sus momentos. Ellos están sufriendo las consecuencias, no las plagas, pero las consecuencias del derramamiento de las plagas. Hay hambre, hay necesidad. Entonces, ¿cómo es posible que esos 144,000 que atravesaron el tiempo de angustia, cual nunca antes fue, pasaron por la tribulación, huían a los montes? ¿Cómo es que los 144,000 pueden ser símbolo de la piedra que desmenuza las naciones cuando ellos mismos estaban en necesidad de ser rescatados? Ellos no estaban en posición de rescatar a nadie. Ellos necesitaban ser rescatados ellos mismos. Significado de la piedra de Daniel 2. La piedra viene para destruir, no para edificar. Hutef dice que la piedra simboliza el reino que se va a establecer, ¿dónde? En Palestina, en Israel, que se va a edificar. La piedra no viene a edificar, la piedra viene a destruir. La razón es obvia. Cualquier edificio o construcción levantada antes de la segunda venida de Jesús es destruida con la aparición de Cristo. Ellen White identificó la piedra como un símbolo de Jesús. Cito, deseado de toda la gente, páginas 549. En visión profética se le mostró a Isaías que esta piedra era un símbolo de Cristo. Eso no es interpretación mía. Eso es el espíritu de profecía, eso es el Espíritu Santo. Isaías 28, 16 dice, por eso así dice el Señor, el Eterno. Yo fundo en Sión una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento seguro. El que confíe en ella nunca desmayará. Si la piedra representa a Víctor Hutef y los davidianos y el reino, ¿vamos a confiar nosotros en un individuo que dijo que no moriría y ya está muerto? Imposible. Entonces es tiempo de que los davidianos presten atención. Esas ideas preconcebidas que tienen en su mente, pónganla a un lado, antes que sea demasiado tarde, antes que se cierre el tiempo de gracia y que vayan a quedar fuera.
La destrucción en Daniel 2 es literal, se va a llevar a cabo tal como lo describe las Escrituras. En Apocalipsis 6:15 habla de algo similar, describe el mismo evento de Daniel y no deja dudas de que la destrucción allí descrita es real, literal. Entonces los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. ¿Qué estaba pasando? El mundo entero estaba en tremendo conflicto. La tierra, dice la Biblia, se tambaleaba como si fuera un borracho. Apocalipsis 6:17 hace la pregunta, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá quedar en pie? Solamente los que tengan el sello del Dios vivo. Apocalipsis 19:15, vean lo que dice en relación a Jesús. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él la regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestido y en su muslo hay un título. Tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene el poder, Él tiene la capacidad, Él tiene el mandato para destruir. Pero no así los 144,000 o los miembros del reino de Jutef, los davidianos. En Daniel 2:45 la piedra es la que destruye, desmenuza, elimina todos los reinos. En Daniel 2:44 es el Altísimo el que destruye, el que desmenuza. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Quién levanta el reino? ¿Jutef o Dios? Es Dios. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos aquellos reinos. Y él permanecerá para siempre. Si el reino está edificado por Dios, permanece. Si no es edificado por Dios, será destruido. ¿Posee el reino poder para destruir naciones? No. El que desmenuza y consume es Dios. La segunda venida de Cristo está simbolizada por una piedra. Sea de toda la gente, página 552. Por su resurrección había de ser declarado hijo de Dios con potencia. En su segunda venida habría de revelarse como el Señor del cielo y la tierra. Aquellos que estaban ahora por crucificarle tendrían que reconocer su grandeza ante el universo. Escuchen bien, ella está hablando después de la resurrección de Cristo. Ante el universo, la piedra rechazada vendría a ser la cabeza del ángulo. Siempre ha sido la cabeza del ángulo. Así será en el gran día final. Cristo, su roca de escándalo, les parecerá entonces una montaña, venga, no una piedrita, no una piedra, no una roca, sino que va a parecer ¿qué cosa? Una montaña vengadora. Mía es la venganza, dice Jehová. La gloria de su rostro, que es vida para los justos, será fuego consumidor para los impíos. El pecador será destruido. Cristo regresa a la tierra como una montaña vengadora. Elena G. de White refiere que cuando Pedro fue llevado ante el Sanedrín, él usó esa figura del lenguaje. ¿Qué figura del lenguaje? La piedra. Con un poder convincente que hizo callar a sus adversarios. La voz de Pedro no daba indicios de temor al decir, este es la piedra. ¿Con qué piedra estaban relacionados los judíos? El Mesías. ¿Creyeron los judíos alguna vez que la piedra simbolizaba el reino? ¿Que la piedra simbolizaba la iglesia hebrea? No, señor. Ellos siempre creyeron, aceptaron que la roca, la piedra, era un símbolo del Mesías, que no puede ser de otra manera. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Elena G. de White comenta sobre Hechos 4, 10 al 11. Y ella dice, Pedro usó aquí una figura del lenguaje familiar para los sacerdotes. Los profetas habían hablado de la piedra rechazada. Cristo mismo
les refirió, les dijo a ellos, a los hebreos, esta es la piedra que ustedes han rechazado. El mismo Jesús se identificó a sí mismo como la piedra. ¿Cómo es posible que ahora un hombre venga a decir que él y sus seguidores son representados por esa piedra? Es imposible. Mateo 21, 42, Jesús les dijo a los hebreos, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra de esquina. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda su fruto. Versículo 44, el que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Déjenme decirles, los judíos tenían un privilegio y ese privilegio es que ellos eran considerados por Dios mismo como la nación escogida, el reino de Dios. Pero el Señor le dice, el reino será quitado de ustedes. Y la señora White y la Biblia dice que el reino no será establecido por segunda vez hasta cuando venga el Señor Jesucristo en gloria. ¿Cómo es posible que Víctor Houteff se adelante y quiera decir que el reino se va a establecer antes de que se cierre la gracia, antes de que Jesús venga a establecerlo? Por eso es que en más de una ocasión yo he dicho, Víctor Houteff, aunque abiertamente no dijo, yo soy Jesús, sin embargo, con las obras que él pretendía hacer, se estaba identificando como si él fuera el Mesías, el Jesús prometido a venir por segunda vez. Porque de lo contrario, él no diría, se le ha dado a Elías, el Elías moderno, eso es a Víctor Houteff, que él sea el que establezca todas las cosas, o más bien las reestablezca. Testimonios para la iglesia, la señora White interpreta a Daniel 2. Si usted le pregunta a un davidiano, le van a decir, no, la señora White nunca habló nada sobre Daniel 2. Pues vean lo que dice aquí. Nuestro reino no es de este mundo. Estamos esperando que nuestro Señor descienda del cielo a esta tierra para suprimir toda autoridad y poder y establecer su reino eterno. ¿Acaso no dice Daniel 2 que se va a establecer un reino eterno? Entonces la señora White, ¿de qué reino está hablando? Nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor. ¿Está hablando de Daniel 2, sí o no? Es inconcebible que alguien niegue eso. Está representada por los dedos de los pies en un estado dividido de un material deleznable que no puede mantener su cohesión. La profecía nos muestra que el gran día de Dios está justo sobre nosotros. Deseado de toda la gente, página 597. Yo quisiera que algunos de estos davidianos que toman el tiempo para ponerse a escribirme a mí y mandarme mensajes después de que escuchan lo que yo digo, yo quisiera que ellos se sentaran y le pidieran al Espíritu Santo que los ayude, que los ilumine y leyeran estas citas, deseado de toda la gente. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella, la piedra cayere, la desmenuzará. Y ella dice, los judíos habían repetido a menudo esta profecía en las sinagogas, aplicándosela ¿a quién? Al Mesías. Cristo era la piedra del ángulo de la dispensación judaica y de todo el plan de la salvación. La piedra jamás ha de simbolizar ninguna cosa que no sea el mismo Señor Jesús. Al citar la profecía de la piedra rechazada, Cristo se refirió a un acontecimiento verídico de la historia de Israel. El incidente estaba relacionado con la edificación del primer templo. Si bien es cierto que tuvo una aplicación especial en ocasión del primer advenimiento de Cristo y debiera haber impresionado con una fuerza especial a los judíos, tiene también una lección para nosotros. La piedra nunca deja de ser. Daniel 7:14, le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es temporal,
7 años, no Señor, es eterno, que nunca pasará y su reino nunca será destruido. Y le fue dado dominio y gloria y reino. Replicaron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. ¿Cuánto tiempo tomó para edificar el templo de Herodes? 46 años. Ahora Víctor Hútef viene a asegurarnos a nosotros que en 7 años, yo no sé si alguno de ustedes sabe de construcción, yo no sé mucho, pero sé algo de construcción. En 7 años, habitaciones para 144,000 personas, para 200 millones que dice Hútef que van a unirse al reino, para una gran multitud que nadie podía contar. Señores, ni que los hiciera de paja. En 7 años no se construye una comunidad tan grande. Y eso es lo que dice Víctor Hútef, que se va a establecer ese reino, que tiene bancos allí, que tiene lugar donde controlar el tráfico que va a haber en ese lugar, que van a haber ingenieros, que va a haber talleres de reparación, que van a haber mecánicos allí en ese lugar. Señores, en 7 años. Esto es lo que él dijo. Hútef, no Cristo, va a construir un reino de gloria divino con la ayuda de gentiles y extranjeros en 7 años. Va a completar la obra de evangelización, edificar torres de control de tráfico aéreo, habitaciones para billones de personas y todo en menos de 7 años. Cuando Cristo regrese a la tierra en su segunda venida, todo será destruido. Entonces, ¿qué pasaría con ese reino que él establece en 7 años? Sería destruido completamente. Un reino como el propuesto por Hútef tomaría cientos de años. El único capaz de construir el reino de gloria es ¿quién? Es Jesús. No puede ser otra persona. La Biblia y el Espíritu de Profecía dice que al regreso de Jesús ocurrirá un terremoto gigante. Apocalipsis 16, 18. Fuego cubrirá todo el planeta, las montañas serán removidas de su lugar, el mundo estará en tal conmoción que el océano y todo otro elemento estará fuera de control. Ni un solo edificio va a tolerar un movimiento tan violento. Y Dios va a edificar un reino antes de la venida de Cristo para ser destruido. Completamente fuera de lógica. La vara del pastor de Víctor Hútef enseña que el monte en Daniel 2, de donde fue cortada la piedra, representa la iglesia adventista del séptimo día. Según él, los montes, las montañas, representan iglesia. Por lo tanto, la piedra de donde fue cortada, la montaña de donde fue cortada la roca, esa montaña es símbolo, según Hútef, era símbolo de la iglesia adventista. Y que el monte en el que se convierte la piedra es figura de la organización davidiana después que Ezequiel 9 se complete y la iglesia adventista sea eliminada. Daniel 2:34, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano y dio a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Entonces, dice Daniel 2:35, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la cera del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Vamos a hacer vamos a razonar un poquito con los davidianos. Digamos que la montaña, vamos a asumir, que no es así, no tiene que ser así, pero digamos que la montaña en la Biblia representa una iglesia. Entonces, ¿por qué esa montaña de donde es cortada la tierra tiene que representar la iglesia adventista? Si el que está hablando de eso es Daniel, y eso sucedió en el Viejo Testamento, 500 años, 600 años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Por lo tanto, esa montaña, si representa una iglesia, no debería ser la iglesia cristiana. ¿Debería ser qué iglesia?
la iglesia hebrea, la iglesia judía. Y entonces encajaría lo más bien, porque vean ustedes, ¿Jesús murió dentro de la ciudad o fuera de la ciudad? Fuera de la ciudad. Lo sacaron de la ciudad y los judíos dijeron, no tenemos otro rey que no sea César. O sea que ellos cortaron a Jesús completamente. Lo desconectaron de la iglesia hebrea. Encajaría lo más bien la piedra cortada de la montaña, que sería la iglesia. Jesús fue sacado de la iglesia y fue derribado, fue crucificado fuera. Ah, pero entonces dice que esa piedra va a crecer hasta que se va a tornar, se va a formar una montaña que cubre el mundo entero. Pues señores, una vez que Jesús resucitó, ¿qué pasó con los discípulos? Fueron llenos del Espíritu Santo y entonces comenzó a crecer la iglesia, ¿sí o no? Hasta el punto de que hoy la iglesia de Dios, el pueblo adventista, tiene representación en el mundo entero. Y muy pronto, cuando el Espíritu Santo sea derramado, entonces la iglesia va a haber cubierto el mundo con el Evangelio eterno. Se va a convertir en una montaña que cubre el mundo entero. ¿No sería mejor interpretación que la de los davidianos? Por supuesto. Pero Cristo no viene de aquí de la tierra. ¿Cristo viene de dónde? Cristo viene del cielo. Así que no podemos. Entonces Víctor la tomó con la Biblia y con la interpretación de los teólogos a través de los años, desde el protestantismo para acá, aún de la señora White. Él interpreta Apocalipsis 13. Ustedes recuerdan Apocalipsis 13. Son dos bestias, ¿sí o no? Apocalipsis 13 del 1 al 10. Una bestia compuesta que tiene el cuerpo de leopardo, la cabeza del león, la garra del oso y los 10 cuernos de la bestia indescriptible. ¿Y esa bestia simboliza qué? Simboliza Roma. Simboliza el papado. Y cuando yo hablo del papado, estoy hablando del sistema. Hay muchos católicos honestos, sinceros, buenos, legítimos, católicos que posiblemente van a estar en el reino de los cielos. Pero cuando yo hablo de Roma papal, estoy hablando del sistema, estoy hablando de los líderes, los que dan las órdenes, los que ordenaban en el tiempo de la Edad Media que cualquier persona que la encontraran con una Biblia, una porción de la Biblia, es considerado un hereje. ¿Y qué hacían con ellos? Los mataban, quemaban en la hoguera o hacían cualquier otra cosa. Son completamente diferentes la interpretación de Víctor Houteff y Elena G. de White. Entonces, los dos están encontrados. O uno es profeta genuino, pero no pueden ser los dos. Porque los dos están haciendo una interpretación completamente opuesta una de la otra. Así que se desplazan mutuamente. Nosotros sabemos que Elena G. de White es una profeta confirmada. Todo lo que yo he leído de ella no tiene nada que contradiga lo que dicen las Sagradas Escrituras. Elena White interpretó la bestia Apocalipsis 13 del 1 al 10, la bestia esa semejante al leopardo, la interpretó como una figura o símbolo del papado. Dice ella, conflicto de los siglos, la bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de 2 cuernos, es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, el papado. Ustedes saben que allí hay 2 bestias. Una que tiene cuernos como de corderito. No es un corderito. Muchos dicen la bestia semejante a un cordero. Eso está equivocado. La Biblia dice la bestia que tenía cuernitos semejantes a los del cordero. Pero escucho muchos diciendo la bestia semejante. Señor, tiene 2 cuernitos semejantes a los de un cordero. Y esa bestia representa a un poder diferente al de la primera bestia. La primera bestia representa al papado.
La segunda bestia representa un poder que va a apoyar el papado. Que cualquier ley que quiera el papado firmar, ellos los van a asistir con su dinero, con su ejército, con sus militares, etc. Comentario de Elena G. de White sobre Apocalipsis 13, del 1 al 10. En el capítulo 13, versículos del 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón le dio su poder. ¿Quién le dio el poder a esa bestia? El dragón, el diablo, pero además de su poder, ¿qué más le dio? Le dio su trono, señores. Así que si usted no sabía dónde está el trono de Satanás, ahora lo sabe, porque le dio su trono a la bestia. Y le dio grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa el papado. No podemos acusar a la iglesia adventista de ser la única que dice que el papado es el anticristo y que el papado está representado en la bestia de Apocalipsis 13. ¿Por qué? Porque Martín Lutero, Juan Hus, Wesley, la mayor parte de los protestantes creían exactamente eso, que el papado era el anticristo. ¿Tenían razón ellos para pensar de esa manera? Señores, pero si estaban siendo perseguidos todo el tiempo. Este era el poder que no los dejaba ni siquiera leer las escrituras. Este era el poder que no dejaba el establecimiento de ninguna otra religión. Este era el poder que estaba tomando control sobre las religiones del mundo. Así que para ellos, ¿quién es el único que puede hacer eso? La señora White continúa. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño de Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Así que están en contraposición Víctor Houteff y la señora White. Claro que sí. Uno dice que la bestia es símbolo del papado y el otro dice que no. Señora White, conflicto de los siglos. La bestia, símbolo del papado, es introducida en Apocalipsis 13. La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo en una bestia parecida a un leopardo. ¿Qué libro? La fe por la cual vivo, página 330. Houteff niega que la bestia Apocalipsis 13 representa al papado y dice, la idea de que el papado es llamado la bestia está completamente equivocada. Entonces está llamando a la señora White que está equivocada. Está diciendo que la Biblia no sabe lo que dice. La idea de que el papado es llamado la bestia está completamente equivocada. En la bestia de Apocalipsis 13, semejante a un leopardo, el papado está representado por la cabeza que recibió la herida mortal. ¿Eso es lo que él dice? Solamente la cabeza con la herida representa el papado, más nada. Sin embargo, nosotros sabemos que esta bestia tiene un leopardo, Grecia, tiene las garras del oso, los medopersas, tiene la boca del león, Babilonia. En otras palabras, esta bestia es una amalgama de todos esos imperios que habían existido anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Es la bestia. No es solamente una cabeza, es la bestia. En Shepherd's Rod, volumen 2, página 213, ahí él explica qué representan entonces las otras cabezas. Porque la bestia tenía siete cabezas. Si una solamente representa al papado, entonces ¿qué representan las otras 6? Las 6 cabezas representan el protestantismo. Aquí tenemos problemas. ¿Es la iglesia adventista una iglesia protestante, sí o no? Dicho sea de paso, yo me atrevo a decir que la única iglesia verdaderamente protestante hoy día es la iglesia adventista. Todas las demás han cesado de protestar. La única que protesta es la iglesia adventista. Representan el protestantismo y la que recibió la herida, el catolicismo. Las 6 protestantes y la católica completan el número 7, que en la Biblia significa completo. Las cabezas son símbolo de las iglesias que representan todo el cristianismo. Ahora, ¿la iglesia adventista es una iglesia cristiana, sí o no? Entonces, ¿está incluida allí, sí o no?
Entonces la iglesia adventista es una de las cabezas de esa bestia de Apocalipsis 13, que el Señor dice que está condenada a desaparecer. No solamente que está condenada a desaparecer, sino que esa bestia con esas cabezas está dominada por ¿quién? Está conducida por ¿quién? Por el diablo, porque el diablo es el que le dio su trono. Entonces este hombre está señalando que la iglesia adventista, y si la iglesia adventista está siendo dirigida por el diablo, entonces la señora White, ¿por quién estaba siendo dirigida si ella interpretó que esa bestia representaba el papado? Señores, esto es un riesgo tremendo que se corren los davidianos. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es adjudicarle al diablo la obra que ha hecho el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién levantó esta iglesia adventista? ¿Quién es el pueblo que hoy día está rescatando almas de la perdición, del vicio, en las cárceles, en los hospitales, con una obra de salud, con una obra educacional, ADRA, ayudando a los que sufren? ¿Son los davidianos? No, señor. Ellos no llevan a cabo ninguna de esas tareas. Esas las lleva a cabo la iglesia adventista. La iglesia adventista lleva a cabo los esfuerzos evangelísticos. Gastan el dinero, le pagan al evangelista o al que esté dando las conferencias, le pagan a los ministros, y después que traen esa gente, los rescatan de allá, del mundo, y los traen a la iglesia. Entonces vienen los davidianos y le dicen, mira, la iglesia adventista es una iglesia apóstata. La iglesia adventista es Babilonia. Y ellos dicen que ellos no dicen que la iglesia adventista es Babilonia, pero ellos sí lo dicen. La profecía de Apocalipsis 13. Y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia, revela una gran apostasía. Escuchen bien. La iglesia descrita en Apocalipsis 17 es una iglesia apóstata, ¿sí o no? Babilonia es una iglesia apóstata, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre ser la iglesia, llamársele Babilonia o llamársele apóstata? No es ninguna. Es la misma situación. Revela una gran apostasía. El número 7 de la Biblia incluye todo lo que está representado por las cabezas. Note que el nombre de blasfemia está sobre todas las cabezas, símbolo de líderes religiosos impíos, burlándose de la personalidad o autoridad de Dios bajo el manto del cristianismo. En otras palabras, dice él, esto lo dice en Symbolic Code, volumen 12, números 8, 9, ¿ok? Y la página 6. En otras palabras, dice Víctor Hutef, tanto las iglesias protestantes como nuestra propia iglesia adventista del séptimo día están embriagadas con vino, teorías de hombres. ¿Cuál es la iglesia que embriaga con vino? ¿Cuál es esa iglesia? Es la iglesia descrita en Apocalipsis 17, donde dice que todos los hombres se embriagaron con el vino de su fornicación. Y ahora Hutef está diciendo que la iglesia adventista es parte de ¿qué? De esa iglesia, esa mujer que representa a Babilonia. Así que todo lo que tiene que hacer usted es razonar un poquito en lo que él está diciendo. ¿Qué implica este hombre? Que la iglesia adventista está representada por una de las cabezas de la bestia de Apocalipsis 13. El Señor permite que se introduzcan errores en su iglesia para exponer los obreros de iniquidad y probarle a los laicos que su iglesia está al presente tan plagada por el diablo como lo estaba la iglesia judía en tiempo de Cristo, para de ese modo despertar los honestos y liberarlos de su decepción laodicense y calamidad abrumadora. ¿Quién levantó la iglesia adventista? ¿Quién inspiró el nombre adventista del séptimo día? Los pioneros querían llamarlo la iglesia de Dios, pero el Señor le reveló a la señora White, ese nombre no describe los principios de esta iglesia. El nombre adventista del séptimo día promueve los principios que lleva adelante esta iglesia. Creemos en la segunda venida de Cristo y que la ley de Dios está todavía vigente. Pero este hombre le adjudica la obra del Espíritu Santo, se la adjudica ¿a quién? Al diablo. Señores, si hay algún davidiano que esté escuchando esta presentación, por favor,
Por favor, piense antes de que sea demasiado tarde. Precisamente para eso es que yo hago estas presentaciones. No es porque yo odio a los davidianos, todo lo contrario, si los odiara, si no tuviera ningún amor por ellos, pues los dejo, los abandono. Yo descubrí lo que yo necesitaba descubrir, ahora yo me voy a concretar, a servirle a Dios como yo debo, y allá los davidianos que se las arreglen como ellos puedan. Pero yo tengo suficiente amor. Yo no cobro a nadie por mis presentaciones, yo lo hago completamente de gratis. El que quiera ayudarme con sus ofrendas, eso es problema de ellos. Pero yo no le cobro a nadie, porque yo hice un pacto con Dios y yo le dije a Dios, así como tú me liberaste, así como tú abriste mis ojos, así como tú me has sacado de ese engaño, yo quiero ser un instrumento tuyo para conducir a aquellos que han sido engañados y para prevenir la iglesia, para que la iglesia no se deje engañar de estas personas. Entonces él dice, ven ahora la razón por la cual el nombre de blasfemia está escrito sobre todas las cabezas de la bestia semejante a un leopardo. Y si una cabeza simboliza un sistema religioso, entonces todas ellas tienen que representar lo mismo. Así que Jutef insiste en que la iglesia adventista es Babilonia. ¿Es Babilonia la iglesia adventista? No, señor. Oye, los testimonios 2, página 201, dice, durante años he dado mi testimonio en el sentido de que cuando se levantan personas que aseveran tener gran luz, y Víctor Jutef era uno que decía que tenía toda la luz necesaria para llegar hasta el reino, y sin embargo abogan por la demolición de lo que el Señor ha estado edificando por medio de sus agentes humanos, están muy engañados y no trabajan en cooperación con Cristo. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que persigue Víctor Haroff? La destrucción de la iglesia adventista. Los que aseveran que las iglesias adventistas constituyen Babilonia o parte alguna de Babilonia deberían permanecer en casa. Ni siquiera salgan de la casa. Se han colocado al lado de aquel que es el acusador de los hermanos, quien los acusa día y noche delante de Dios. Yo no acuso a los davidianos de ser embajadores del diablo. Los acuso de estar engañados y de no querer salir del engaño. Con respecto a Babilonia, conflicto de los siglos 883, el símbolo de la iglesia apóstata, Dios dice a sus ministros de juicio. ¿Escucharon bien, verdad? Con respecto a Babilonia, el símbolo de la iglesia, ¿qué? De la iglesia apóstata. Víctor Jutef dijo que la iglesia adventista cayó de la gracia de Dios en el 1930 y se convirtió en una iglesia apóstata. Si la está llamando una iglesia apóstata, ¿cómo la está denominando? Babilonia. Dios dice a sus ministros de juicio, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornarle a dar como ella os ha dado y pagarle al doble según su obra. En el cáliz que ella os dio a beber, darle a beber doblado. ¿Qué simbolizan las cabezas de Apocalipsis 13, 1 al 10? El número 7 en la Biblia significa completo, perfecto. Dios completó la creación ¿en cuántos días? En 6 días, y el séptimo día se recreó en su obra. Todo fue completado en 7 días. Las 7 cabezas en la bestia de Apocalipsis 13 simbolizan todos los líderes, los cabezas, los papas de la Iglesia Católica a través de las edades, comenzando en el año 538. La cabeza herida representa el cautiverio y fallecimiento del Papa Pío VI en el 1798 por parte de Napoleón Bonaparte, cuando envió el general Berthier para que tomara el Papa preso. Daniel 7:6 presenta un leopardo con 4 cabezas, las 4 cabezas representando los 4 generales, líderes, cabezas del rey griego Alejandro, quien cuando Alejandro murió se disputaron 4 diferentes regiones del imperio. La señora White dice en relación a la mujer sentada en la bestia escarlata, Babilonia la Grande,
Hutep dijo que no puede ser símbolo del papado como algunos han pensado. La señora White dice, la mujer Babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones. Y en su frente tenía un nombre escrito, Babilonia, misterio, Babilonia la grande, madre de las rameras. Se declara además que Babilonia es aquella gran ciudad la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. Conflicto de los siglos. ¿Están en conflicto Hutep y la señora White, sí o no? ¿Están en armonía? No, señor, no están en armonía. Y Hutep no está en armonía tampoco con las Sagradas Escrituras. La mujer de Apocalipsis 17:5 es símbolo de Roma. Conflicto de los siglos 4:33. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas de las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos, que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. ¿Cristo en la tierra desde el 1930? No, señor. Este señor decía que Jesús había descendido en un carruaje y que era Jesús el que estaba dirigiendo el movimiento de la vara del pastor. Señores, Jesús va a dirigir un movimiento que es contrario a lo que Él ha establecido hasta ese entonces. Jamás. Quiere el cielo, hermanos, que nosotros aprendamos a defender la verdad. Compra la verdad, no la vendas. Este no es tiempo de jugar con nuestra salvación eterna. Este es tiempo de tomar la Biblia como la única autoridad, porque ninguna otra cosa tiene autoridad sobre las Sagradas Escrituras. Dios nos bendiga, Dios nos cuide, nos ayude a estar fieles y firmes hasta que finalmente podamos entrar en el verdadero, el único, el eterno reino de Dios. Oramos. Señor y Padre, nuevamente te damos gracias porque eres un Dios de bondad, de amor, tanta misericordia por los seres humanos. Señor, ayúdanos. Ten piedad de los davidianos que puedan escuchar esta presentación y ayúdalos a regresar a la verdad y a nosotros a mantenernos en la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.